en torno a algunas preguntas de reflexión. Primero, sobre el trabajo que viene realizando la Red de Bibliotecas Escolares de Cali, y luego un poco la proyección de lo que viene para los próximos años. Vamos a iniciar con la doctora Noralba. Doctora Noralba, acabamos de ver un corto video, que recoge la gestión de la conformación e implementación de la Red de Bibliotecas Escolares de Cali. Sin embargo, una de las preguntas que más nos inquieta es cómo poder asegurar la sostenibilidad de este programa de Red de Bibliotecas Escolares para los próximos años. Bueno, lo primero es reconocer que la biblioteca debe ser un punto de encuentro de sueños y anhelos de toda una comunidad educativa. Y no solo de la institución, sino la que hay alrededor. O sea, es un compromiso absolutamente de todos. Los fondos. La asignación de fondos es fundamental, porque la asignación de fondos debe ser estable, debe ser permanente y sobre todo debe de asignarse partidas que puedan darle posibilidad y sostenibilidad a las bibliotecas, a las que ya se están entregando y a las que se pueden entregar y se pueden hacer. 14 bibliotecas hemos entregado en este gobierno y son 14 bibliotecas que ha sido un esfuerzo conjunto para poder que se tuviera el presupuesto. Hemos invertido 1.000 millones de pesos y nuestro deseo y nuestro propósito es que para el otro año, por lo menos, mínimamente, se vuelva a hacer la misma inversión y ojalá podamos lograr que sea más para que podamos cubrir un número mayor de bibliotecas. Lo segundo, para que haya sostenibilidad del programa es importante la educación y la capacitación permanente de los profesores que están a cargo, pero también del personal que puede estar como responsable de la biblioteca. Hay nuevas tendencias técnicas, hay nuevas tecnologías, hay en el campo de bibliotecología cada año aparecen nuevas herramientas de trabajo y para eso hay que estar en continua capacitación y formación de nuestros maestros y de quienes están a cargo. Por otra parte, las colaboraciones externas, las alianzas son muy importantes que se tienen con las bibliotecas de nuestras instituciones, pero también con las bibliotecas públicas, con las bibliotecas de la ciudad, y en eso en esta administración hemos logrado la articulación con las bibliotecas del municipio, pero además se debe trabajar con las universidades y también ampliar ese alcance y ese acceso de posibilidades, porque nos dan posibilidades de recursos y conocimientos cuando intercambiamos. De otra parte, en la biblioteca debe haber con la institución programas y actividades para los estudiantes. A la biblioteca se deben llevar autores, a la biblioteca se debe de hacer talleres literarios, hay que hacer clubes de lectura. Alrededor de la biblioteca debe de haber actividades que motiven, entusiasmen permanentemente a los estudiantes para que se enamoren de la lectura, de lo que significa la biblioteca para su desarrollo y para su competencia. Y por último, diría yo que el seguimiento permanente. El seguimiento permanente para las bibliotecas escolares es muy importante porque nos da la posibilidad de manejar, del manejo adecuado, pero sobre todo de asegurarnos que los estudiantes tengan el acceso a la biblioteca. La biblioteca se entrega es para que los estudiantes tengan acceso en la biblioteca y para que haya en esa biblioteca variedad de recursos y de libros que permitan para ellos ese amor y ese compromiso por la lectura. Muchas gracias. Yo creo que usted ha tocado allí un tema muy importante y es el personal. Hablábamos
capacitación del personal. Pero también es una realidad de que en Cali no tenemos personas nombradas responsables de la biblioteca escolar. No tenemos bibliotecarios nombrados en las instituciones educativas. ¿Cómo funcionan? Docentes que se encargan de la biblioteca escolar sin dejar su asignación académica, sino que por el amor que sienten por este trabajo asumen esa responsabilidad. En otros casos tenemos auxiliares administrativos con algunas funciones en la biblioteca escolar, y en otros casos incluso son auxiliares de servicios generales asumiendo la responsabilidad de la biblioteca escolar, que por diferentes circunstancias los han ubicado allí. Entonces, frente a eso, técnica y legalmente, ¿cuál es la postura de la Secretaría de Educación de Cali frente a la necesidad de que existan, por ejemplo, como existe en Portugal, el rol de maestro bibliotecario o en su defecto un bibliotecario nombrado para la biblioteca? Bueno, ese es uno de los temas a superar y a trabajar, y estábamos compartiendo con Manuela en este momento esa parte. Nosotros no contamos con un personal específico destinado a manejar la biblioteca, a administrarla y a poder responder en la biblioteca. La parte legal y la parte normativa es muy importante superarla. Desde los mismos lineamientos a nivel nacional por el Ministerio de Educación, cuando hablamos de la planta de maestros, está dado con las relaciones técnicas y está dado con los lineamientos de Bogotá, y el personal que se articula la biblioteca es voluntad de los maestros que han querido precisamente asumir ese rol, además del que tienen con sus clases. Frente a la parte de regulación y normativa, tenemos que trascender más allá, porque tiene que ver con una política pública que nos permita a nosotros la creación de esas plazas para este personal. Pero desde la Secretaría de Educación en este momento, nosotros dentro del proyecto precisamente de bibliotecas escolares hemos destinado un rubro que nos va a permitir pues no contratar para cada biblioteca, pero sí tener un grupo de apoyo para articular y coordinar con las bibliotecas que tenemos actualmente. Ese es como el primer paso que hemos dado. Hemos dejado un presupuesto y este año vamos a tener la posibilidad a través de este proyecto de hacer una contratación de un personal con requisitos e idóneo para que acompañen en las bibliotecas. Hay que definir también esos requisitos mínimos que se requieren para el desempeño de ese cargo, el proceso de selección, el proceso de contratación, y debemos establecer también esas alianzas con las empresas que están interesadas en apoyar la educación y la cultura con donación de recursos, como lo están haciendo y como estamos viendo con la biblioteca de la Institución Educativa de las Américas, que quieren aportarle en la mesa inclusive de empresarios por la educación. Este es uno de los puntos que hemos tratado con ellos para mirar cómo hacemos esa sinergia y articulamos esfuerzos desde lo público, desde lo privado, con las bibliotecas para poder tener un personal idóneo de apoyo. Es un buen comienzo y complemento para este año con lo que hemos dejado y como lo que hemos hecho como Secretaría de Educación para el personal que vamos a tener este año. Pero esto debe trascender la normativa inclusive de acuerdos del Consejo y de solicitarle a nivel nacional que se tenga en cuenta la necesidad de tener el personal de bibliotecarios en nuestras instituciones y fundamentalmente donde tenemos bibliotecas y compromisos de toda una comunidad educativa.
Muchas gracias. Yo creo que es importante en este punto hacer referencia a la Política Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad, con el COMPES 4068 del 2022. Y me voy a permitir leer un párrafo que está en el COMPES y que hace referencia a todo el tema de financiación para este rol del bibliotecario escolar. Dice así: en consideración de la importancia de visibilizar el rol de los profesionales que están a cargo de la biblioteca escolar, el Ministerio de Educación Nacional entre el 2022 y 2030 diseñará e implementará una estrategia de gestión para la definición del perfil y funciones del bibliotecario escolar, fuentes de financiación y su vinculación laboral en los establecimientos educativos del país, tanto en el ámbito urbano como en el rural, teniendo en cuenta las particularidades étnicas y culturales. Es decir, ya el Ministerio ha trabajado en una normativa desde el COMPES 4068. Ahora, ¿qué es lo que viene? Empezar a revisar cómo esta política va a aterrizar en las entidades territoriales. Y sobre eso nosotros como entidad territorial también hemos iniciado, como lo decía la doctora Noralba, ya un proceso mientras se dan las condiciones necesarias para que tengamos el ideal que esperamos, ya sea el rol del maestro bibliotecario o los bibliotecarios escolares. En esa misma línea del trabajo en la biblioteca escolar, quisiera que pudiéramos pasar también a otro tema muy importante. Y sobre esto quisiera preguntarle a Eric lo siguiente. Eric, a través de los años, digamos que la función de la biblioteca escolar se ha ido transformando y empezamos a encontrar en muchas instituciones educativas, especialmente hay un gran avance en las instituciones educativas privadas, pero también hemos encontrado avances en las instituciones educativas públicas frente al trabajo de las competencias STEAM. Sobre eso ya se viene visibilizando la figura de la biblioteca escolar articulada con laboratorios STEAM. Y allí la pregunta es, ¿cómo podemos vincular un mayor número de profesores y de estudiantes en la planificación y creación de proyectos STEAM que estén articulados y que se involucren con la biblioteca escolar? Bueno, Adriana, es una muy buena pregunta y creo que debemos responderla con las acciones que hemos venido realizando desde el procedimiento de gestión de medios y tecnologías. Nosotros este cuatrienio hemos venido conformando o implementando una estrategia que se llama ambientes de aprendizaje que promueven ciencia, tecnología e innovación. En este proceso, las 92 instituciones educativas oficiales han recibido primero una dotación de infraestructura tecnológica que se enmarca en la entrega de unos kits de robótica que hemos dado. Es claro que los kits no son disciplinares de la enseñanza solamente de la electrónica y la física, sino que son nuestra excusa pedagógica para poder fortalecer en los profes el trabajo y la innovación educativa. Asimismo, hemos realizado un proceso de formación a través de la red de docentes líder STEAM, que consideramos que es un espacio que viene potenciando no solamente las habilidades y competencias de los maestros, sino dejando unas capacidades instaladas en la escuela que posibiliten ese trabajo autónomo y sobre todo que cada uno de los proyectos que lleguen de la Secretaría o del sector privado pues lleguen a los niveles que las instituciones lo requieren, hablando de lo pertinente, de lo situado, teniendo en cuenta los niveles de apropiación de cada una de las instituciones,
las trayectorias completas de sus estudiantes y maestros. En ese marco, pues podríamos decirlo que hemos venido conectando las necesidades educativas en el uso y apropiación de tecnologías con esas habilidades y competencias de los maestros para que estos puedan crear experiencias de aprendizaje activo que permitan pues que los estudiantes desarrollen habilidades y competencias que les permitan enmarcarse en este nuevo mundo globalizado, tecnológico, donde ya existen clústeres, donde ya existen otros procesos como industrias creativas que van a hacer la transición o la trayectoria completa con su sector productivo. Entonces, en ese marco, la pregunta es cómo sumamos más gente a este ejercicio. Yo creo que la misma dinámica del STEAM, del trabajo por proyectos, del trabajo o el aprendizaje por retos, pues ya nos ha ido trayendo más maestros. Inicialmente empezamos con un docente líder team que se acompañó de un docente par que buscaba esa transversalización de áreas para trabajar ese enfoque STEAM, y con una dotación que hemos hecho, pues estamos invitando a que se acerquen los profes de humanidades, ¿no? A través de una figura que se llama Stop Motion, ¿sí? Que permite conectar la tecnología con imágenes, narrativas transmedias y otros ejercicios que están posibilitando potenciar todas esas habilidades y competencias de los estudiantes, donde el estudiante se convierte en el centro de su proceso de formación. Entonces, en ese marco podríamos decir que, entendiendo que estos nuevos espacios, estas nuevas bibliotecas, estas dotaciones que nos ha mostrado Adriana y su equipo, pues vienen llenando no solamente de tecnología el espacio análogo que conocíamos convencionalmente de los libros, pues también tenemos oportunidad de desarrollar habilidades como el pensamiento computacional allí, ¿sí? La depuración, la abstracción y otra serie de elementos propios del pensamiento computacional que posibilitan que los estudiantes puedan, esa información que tenemos en las bibliotecas, las podamos transformar en aprendizajes significativos para su proceso de formación. Muchas gracias, Eric. Sí, la red la red de líderes TIC es una experiencia que ya lleva un tiempo de maduración, viene haciendo un trabajo muy significativo en las instituciones educativas y los invitamos a que se sigan articulando con la red de bibliotecas escolares para seguir creciendo con esta propuesta. Bueno, si bien este tema de los proyectos STEAM es una necesidad importante en las instituciones educativas, hay otros aspectos también que son fundamentales trabajar y articular con las bibliotecas escolares, y es el tema de las artes en sus diferentes manifestaciones, los procesos de ciudadanías, el cuidado del medio ambiente, el trabajo con la lectura, la escritura y la oralidad. Por eso también invitamos al conversatorio a Cristian Eduardo Acosta. Él es el líder de proyectos pedagógicos transversales, y quisiéramos preguntarle a él cuáles pueden ser algunas estrategias o líneas de articulación entre la biblioteca escolar y los proyectos pedagógicos transversales. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Gracias, Adriana, por esta invitación. No podemos hablar de los proyectos pedagógicos transversales primero sin reconocer e identificar su marco normativo, ¿cierto? Que es la Ley 115, en el artículo 14, quien le da vida a los proyectos pedagógicos transversales en Colombia, y posteriormente el Ministerio de Educación Nacional pues emana orientaciones curriculares y directivas que dan vida a otros proyectos. Hablar de proyectos pedagógicos transversales en la escuela es hablar de una estrategia que permite la integración disciplinar, ¿sí? Es así como es concebido como estrategia. Muchas veces la realidad, la carga misma que tiene la escuela nos imposibilita hacer temas de articulación, pero desde la Secretaría de Educación se ha adelantado una apuesta inclusive interprocedimental, ¿cierto? Desde la cual se ha construido y se ha apostado a la construcción de un macroproyecto
que finalmente luego ese macroproyecto impacte verdaderamente al currículo y permita que los proyectos dejen de ser actividades y se conviertan en intenciones pedagógicas. Desde allí hemos venido construyendo una apuesta que se llama Manos que construyen territorio desde un enfoque de integración curricular, y eso traducido para nosotros en la práctica es entender que los proyectos pedagógicos transversales como proyectos, como motivaciones, como incentivos en la escuela, median la biblioteca como ecosistema. Entonces, la realización de todas las actividades que se realizan en la biblioteca, la clasificación de sus contenidos, la elección de los libros y cada una de las colecciones, el tipo de libros, deben estar direccionados en pro de fomentar las estrategias que mejoran las competencias ciudadanas a través de los proyectos pedagógicos transversales. Una de esas actividades se logró a través de la dotación de libros que se realizaron a través de las bibliotecas que adelanta el procedimiento de proyectos pedagógicos transversales, y fue incluir colecciones bibliográficas que estuvieran relacionadas con el cuidado del medio ambiente, pero también desde el respeto por los seres sintientes y la casa común. Esto bien nos permite entender que cada una de las líneas de los proyectos pedagógicos transversales permiten no solamente identificar, clasificar y organizar una colección de libros, sino también realizar actividades de circulación en la biblioteca como ecosistema. Entonces, realizar asambleas estudiantiles, posibilitar el diálogo, pero no solamente dentro del espacio, porque la lectura va más allá de la identificación de las letras y de los libros, sino que también nos permite potencializar la lectura de la expresión corporal desde el uso de aprovechamiento del tiempo libre, leer el contexto y cómo el contexto está siendo intervenido por la familia desde el programa de escuelas de familia. Y hay dos apuestas importantes desde las cuales se teje de la mano con los maestros en Santiago de Cali, y una tiene que ver con el trabajo en red. Para el procedimiento, cuando se llegó a la Secretaría, se identificaban dos redes de maestros que atendían a la línea de uso o aprovechamiento del tiempo libre. Hoy día hemos trabajado como equipo de proyectos transversales una apuesta de fomentar también otras redes desde el proyecto de educación ambiental, desde el proyecto de educación y construcción de ciudadanía, y esta será una forma no solamente de movilizar los proyectos transversales en la escuela y desde la biblioteca como ecosistema, sino también de generar reflexión pedagógica y diálogo. Y hay otra apuesta importante, y es una invitación que queremos dejar sobre la mesa, que ya hemos venido conversando desde la Secretaría, desde la Fundación Bibliotec, y es fomentar el programa de servicio social estudiantil, que también es un programa adherido al procedimiento de proyectos pedagógicos transversales, como un programa que permita fortalecer las bibliotecas y que permita construir nuevas narrativas para que los estudiantes acompañen y fomenten la lectura en voz alta en las instituciones educativas, pero que también a través del voluntariado acompañen esa labor que realizan los docentes, los compañeros nuestros que están en las instituciones educativas, pero también que acompañen esa apuesta que a partir de este año llega a las instituciones a través de los dinamizadores. Para concluir, es importante entender que los proyectos pedagógicos transversales no son disciplinares, ellos son integradores en el currículo, y es así como nos debemos seguir pensando como unidad. Es la única forma de transformar los procesos educativos, de alguna manera también de proporcionar intencionalidades pedagógicas que le permitan a los estudiantes potencializar esas inteligencias múltiples, y de alguna manera también permite intervenir la práctica pedagógica en la escuela y transformar las realidades. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Bueno, Cristian ha tocado unos temas muy importantes en torno a las actividades, a esas líneas de trabajo que deberíamos estar trabajando en las bibliotecas escolares. Pero esas líneas no son suficientes si no tenemos los espacios también
adecuados para poder desarrollarlas. Ese concepto en el que hemos venido trabajando, que es la biblioteca como un laboratorio, la biblioteca como un ecosistema de gestión curricular y cultural, necesita de unos espacios dignos para que se pueda desarrollar, unos espacios que cumplan con las condiciones que requerimos. Y en estos años, los estudiantes de las instituciones educativas que se han encontrado focalizadas en este proyecto, aquí hay algunas de las maestras que han participado de esas actividades, hemos desarrollado una actividad muy bonita que se llama Mi Biblioteca Soñada. Y allí los niños, los profesores han propuesto el sueño de su biblioteca escolar. Queremos que tenga estos colores, queremos que tenga esta temática, y fruto de ello, por ejemplo, la biblioteca de Nuevo Latir. Aquí está la profesora Jacqueline. Así se construyó Nuevo Latir. Jesús Villafañe Franco, Eva Riascos Plata, que se entregó, por ejemplo, el año pasado, y fue una biblioteca con una temática de superhéroes, de los cómics, por ejemplo, y fue una propuesta de los estudiantes, la de Jesús Villafañe, la de CEPAS en la sede de Nuevo Amanecer, y las que vamos a construir este año también se van a desarrollar de esa manera, espacios dignos para que los estudiantes y los maestros puedan desarrollar todas estas líneas de trabajo. Y una bellísima que gestionó el profesor que nos acompaña allá, Roberto Carlos Barragán, una biblioteca bellísima que es una biblioteca laboratorio, que incluso tiene un espacio para trabajar cine. Entonces son espacios que anteriormente no se construían porque se concebía la biblioteca escolar o una biblioteca pública como un espacio exclusivo para ir a prestar libros e ir a leer. Frente a esto también quisiera preguntarle a José Ademir, líder de fortalecimiento de la calidad. Hemos escuchado hablar aquí de diferentes líneas de trabajo para desarrollar en las bibliotecas escolares. Algunas ideas también, algunas de ellas ya cuentan también con cierto tiempo de maduración. Sin embargo, aún no hemos logrado evidenciar un programa que logre articular o alinear todas estas estrategias. ¿Qué proyecta realizar la Secretaría de Educación para superar esta dificultad en los próximos años? Hola, bueno, muy buenos días a todos. Y pues muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Seguramente nos enriquecemos y la idea de la biblioteca es ante todo una idea comunitaria. Bueno, primero también quiero dar un saludo muy especial a Manuela y agradecerle que esté aquí con nosotros compartiendo la experiencia tan valiosa que tiene Portugal y de la que estamos aprendiendo tanto. Sin duda, esta alianza nos fortalece muchísimo porque ellos ya han recorrido un camino muy importante y tenemos mucho que aprender, pero también tenemos mucho que ya nos están aportando y hay muchos materiales y muchas herramientas que ellos ya tienen desarrolladas y que nos han puesto a disposición de la manera más generosa, y sin duda eso nos va a acortar el trabajo y nos va a acelerar los procesos. Muchísimas gracias a Portugal, me da mucha alegría ver las dos banderas juntas. Bueno, yo creo que hay que contar un poco nuestra historia muy corta. Aquí está nuestra jefe, pero también están mis tres compañeros. Nosotros cuatro, los tres compañeros y yo, llegamos por el concurso 437 en el año 2020, o sea que somos relativamente nuevos en la Secretaría de Educación. Tenemos 3 años y bueno, pues hemos hecho un camino de aprendizaje, la verdad.
y además llegamos en momentos muy duros, porque pues estábamos en plena pandemia. El día que yo llegué, o que me venía más bien para Cali, nos encerraron a todos y tuve que esperar 15 días para poderme venir físicamente, y luego llegué aquí y estuve encerrado ahí en San Fernando un buen tiempo, hasta que ya empezamos poco a poco a venir a la oficina. Y luego pues llegó el estallido social, y yo creo que, bueno, a mí me gusta mirar la educación, no la puedo ver de una manera abstracta, siempre la veo relacionada con la sociedad y con la historia y con la cultura que nosotros tenemos. Entonces me parece que esos momentos son muy importantes, analizarlos en el contexto de la escuela, o la escuela más bien en el contexto de esos momentos. Y entonces la pandemia, por ejemplo, pues nos ha dejado grandes enseñanzas, porque descubrimos que teníamos riquezas importantísimas que nos permitieron sobrevivir en términos educativos en ese momento tan difícil. Y una de esas riquezas pues son ustedes que están sentados aquí, los docentes, que realmente sostuvieron sobre sus hombros ese difícil momento, y gracias a enormes sacrificios pues pudimos hacer algo con los estudiantes durante ese periodo. Pero es innegable, y todos los estudios lo demuestran así, que hubo grandes pérdidas durante la pandemia en términos de aprendizaje en los estudiantes, y que hoy hablamos de pérdidas de 2 o más años en los procesos educativos. Así que tenemos que pensar cómo actualizamos esos procesos y cómo generamos nuevas dinámicas. También pues vimos que en las instituciones educativas habían experiencias significativas, por ejemplo, que fueron muy importantes y que fueron como la tabla salvadora de los procesos educativos en las instituciones, a través especialmente de la integración curricular que muchos colegios hicieron. Ya tenían la intención, pero aceleraron sus procesos, y bueno, ahora vemos que intentan continuar esos procesos y queremos acompañarlos ahí. Y luego pues vino el estallido social, que también nos dice unas cosas muy importantes, porque nos habla de una situación social en crisis, de una juventud que necesita oportunidades, que necesita espacios, pero que también necesita expresarse. Creo que en el estallido social hubo una explosión de expresión de la juventud, que probablemente la escuela tenga que reflexionar más a fondo, porque necesitamos que los muchachos se expresen más, que tengan más oportunidad de ser participativos en la escuela.